Que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas pidió a Costa Rica que legalice el aborto cuando se trata de casos de violación, incesto o en caso de discapacidad fetal del feto. Esto se desprende de las observaciones finales que se dieron a conocer en el sexto informe periódico de la situación de derechos humanos en Costa Rica que dio a conocer el comité. La ONU reconoce que en el país no es penada que en el país es penada la interrupción del aborto cuando existe un riesgo para la vida de la mujer, pero afirman preocupación porque en la práctica esto no tiene alcance de las mujeres que muchas veces recurren a abortos clandestinos sumamente peligrosos. Aunado a esto, 2 mujeres denunciaron al país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya que se le negó un aborto terapéutico, casos que están siendo tramitados ante esa entidad. Para hablar de este tema ya están con nosotros nuestros invitados. Doña Laura. Bueno, sí, aquí están nuestros invitados. Está con nosotros Gonzalo Ramírez, diputado de Renovación Costarricense, y también nos acompaña Patricia Mora, diputada del Frente Amplio. Y tenemos por Skype, vía Skype, a Larisa Arroyo, abogada especialista en derechos humanos, con quien en cualquier momento estamos estableciendo el contacto. Para iniciar, Gonzalo Ramírez, ¿cómo valora? Bueno, ya la tenemos también aquí. Aquí la tenemos, a Larisa Arroyo, es abogada especialista, y quizá vamos a empezar con ella, con Larisa Arroyo, con quien establecimos ya el contacto. Ella está en Estados Unidos. Larisa, usted está defendiendo este tema. ¿Cuál es la posición que usted está llevando allá a los Estados Unidos? Buenos días, adelante. Muy buenos días, sí, disculpas de no poder estar ahí con ustedes, pero precisamente esta semana es las audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el lunes precisamente tuvimos la audiencia sobre la situación general de los derechos humanos en Costa Rica, y la razón por la cual estoy aquí fue precisamente para poder denunciar las violaciones, las graves violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluyendo la denegación al acceso del aborto terapéutico o aborto impune, que es como lo conocemos, porque así consta en el Código Penal de nuestro país. Hay 2 mujeres, doña Larisa, en este momento que están denunciando a nuestro país precisamente sobre este tema. Efectivamente, los casos de Ana y de Aurora, y desgraciadamente son casos que vienen desde el 2008, ¿verdad?, presentados ante la Comisión Interamericana. Ellas son las que han alzado la voz. No obstante, hay que recordar que esto es un problema estructural, es decir, que es continuado, repetido, generalizado, y parte, digamos, de lo que no se está atendiendo es que a las mujeres no se les informa que tienen derecho a interrumpir su embarazo en el caso que así lo decidan, ¿verdad?, porque por supuesto eso es algo que se da como una opción desde el marco legal, y así debería ser manifestado por parte del personal de salud. Hay muchas mujeres que no conocen esta posibilidad y por lo tanto ni siquiera la solicitan, y eso es sumamente grave, porque estamos hablando de graves afectaciones, tanto a la vida, por supuesto, pero también a la salud, y no solo salud física, sino también salud emocional, que pareciera que en nuestro país la salud emocional de las mujeres no se valora tanto, a pesar de que incluso tenemos una política sobre salud mental, pero cuando hablamos del tema de aborto es como que eso desaparece. Bien, vamos a tratar de mantener a Larisa ahí por Skype desde los Estados Unidos, quien es la abogada que está presentando estos 2 casos. Patricia Mora, ¿cuál es la posición de ustedes como diputada del Frente Amplio? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días a todos y a quienes nos ven. Realmente ayer o antier que estábamos reunidas las mujeres parlamentarias en lo que hemos constituido como un foro parlamentario de mujeres, discutíamos con preocupación. El país tiene una deuda pendiente, doña Laura. Esta no es la primera vez que se nos llama la atención sobre asuntos que tienen que ver con derechos humanos, y creemos que en este caso nosotros tenemos, las legisladoras y los legisladores, tenemos que tomar rápidamente cartas en el asunto, tenemos que impulsar iniciativas parlamentarias que ya están en la corriente parlamentaria. Ayer leía yo con satisfacción a doña Yoconda Uveda, que dice
que se va inmediatamente a implementar lo de la interrupción terapéutica del embarazo. Nosotros tenemos aquí documentado cómo los médicos, por razones varias, no realizan esta interrupción, a pesar de que casi tiene 100 años de estar permitida en nuestro país, por razones de salud de la madre, y creemos que efectivamente debemos de posicionarnos. Hay un grupo de compañeros legisladores, de los cuales forma parte don Gonzalo Ramírez, que dicen que luchan por la vida. Yo le puedo asegurar, don Gonzalo, que yo también lucho por la vida. La vida de las mujeres está en juego, en peligro en muchos de estos casos, y es una vida que a nosotros nos importa, y hay un asunto central de derechos humanos que debemos de reconocer. Gonzalo Ramírez. Bueno, buenos días, gracias días por la oportunidad. Quisiera empezar con una frase de Diana Jensen. Dice: si el aborto se trata de derechos de las mujeres, entonces ¿cuáles eran los míos? No había ninguna feminista radical de pie y gritando acerca de cómo se estaban violando mis derechos ese día. De hecho, mi vida se estaba extinguiendo en nombre del derecho de las mujeres. Estamos hablando de una mujer que es activista, que fue abortada con una sustancia salina y que sobrevivió al aborto, y que hoy es una activista feminista de la vida, de los derechos de los no nacidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Número uno, que no nos podemos llamar pro vida cuando matamos a inocentes, cuando usamos principios y valores completamente contrarios a los pro vida, porque una mujer, un hombre como nosotros se puede defender, pero un ser humano en el vientre de una mujer no se puede defender. Entonces, cuando hablamos de abortos, y en este caso estamos hablando de lo que muchas veces en el Frente Amplio se defendió, que fue que no podíamos decir, así lo defendió muchas veces don José Merino, diciéndole a Costa Rica que Costa Rica no se podía dejar manipular por organismos internacionales, y que ellos vinieran a imponernos las políticas de ellos para quitarnos nuestra soberanía. Hoy un organismo internacional quiere venir a legislar, quiere venir a pasar por encima de la legislación costarricense, diciéndole a los costarricenses que no solamente se acepte el aborto, que ya hoy está legalizado en Costa Rica por medio del código, sino que además se acepte en los casos de violación y de incesto. Y es ahí donde nosotros hemos dicho que estamos completamente contrarios, que más de 42 millones de abortos y un gran negocio que hay detrás de esto se está justificando en un feminismo, en un derecho de una mujer, cuando el derecho de una mujer es con respecto a su cuerpo y no con respecto a otro cuerpo que están haciendo en su vientre. Larisa Arroyo, de vía Skype, abogada de las especialistas. Vea, a mí me preocupa particularmente que el señor diputado habla del cuerpo de las mujeres, y pareciera que se le olvida que precisamente cuando una mujer está embarazada está sufriendo pues muchísimos cambios, ¿verdad? Esto es algo muy, muy grave. Por supuesto que las feministas somos pro vida, por supuesto que queremos disminuir todas las violaciones a los derechos de las mujeres, pero cuando usted me quiere generalizar el tema del aborto y no lo posicionamos, no lo vemos caso por caso, porque no es lo mismo. En estos momentos en Costa Rica se encuentra garantizado y permitido el acceso al aborto terapéutico cuando está en juego la vida de la salud, o la vida o la salud de la mujer. Eso es una cosa, y incluyendo el tema de salud emocional. Ahora, tendríamos que ver el tema de incesto, tendríamos que ver el tema de violación, tendríamos que ver el tema, por ejemplo, de la violencia sexual en contra de niñas. Es que cuando decimos estoy en contra del aborto, pareciera que es una misma situación, y pueden ser tantas situaciones, tantas mujeres con contextos diferentes, y realmente es muy preocupante, ¿verdad? Cuando lo que tratamos de hacer es contraponer los derechos
tanto de la mujer como de la protección jurídica del feto. Y yo le voy a decir algo, particularmente en los casos de Ana y Aurora, que fueron o que han sido las que han estado dirigiendo la lucha por el acceso al aborto terapéutico, a la interrupción terapéutica del embarazo, ambas precisamente defienden que no se atendió de una debida manera a este hijo, a esa hija que estaban esperando, porque tenían malformaciones incompatibles con la vida extrauterina y también estaban sufriendo. Perfecto, Larisa. La réplica de Gonzalo Ramírez y de Patricia Mora. Bueno, el aborto por violación, y aquí dejemos de usar la interrupción del embarazo, la realidad es que hay un aborto, y el aborto por violación, el aborto por incesto, el aborto por malformación del embrión, es un camino rápido que no es el camino rápido para desembarazar a una mujer, y el aborto no elimina el daño que se ha causado a las mujeres, necesidades emocionales, necesidades sociales, necesidades que se sufren financieras por parte de una mujer, no son las justificantes de la interrupción del embarazo, o mejor dicho, del aborto. Cuando nos llaman a hablar acá, o sea, yo creo que hay algo que es una realidad. Costa Rica ya tiene legalizado el aborto con una razón, y es cuando la mujer sufra de un inminente peligro de su vida. Ese es el único aborto que está legalizado. ¿Qué es lo que estamos hablando hoy, o qué es lo que deberíamos de estar construyendo hoy? Bueno, lo que dijo las Naciones Unidas con respecto a el aborto, con respecto al incesto, y el aborto con respecto a la violación. Y es ahí donde nosotros hemos respaldado lo que ha dicho el presidente de la República, y ha dicho que él no va a respaldar el tema de aborto por incesto y el tema de aborto por violación. Don Gonzalo, con el aprecio que yo le tengo, a mí me llama la atención que usted esté tan preocupado de la salud, digamos, emocional de los seres humanos, o es que usted no considera que son delitos gravísimos el que a una niña o a una mujer joven o a una mujer se le violente hasta tal punto con una violación y se le ocasione un embarazo y que se le obligue a estar 9 meses sufriendo de ese trauma que se le ha causado? ¿O considera que el incesto que se repite en nuestro país, diariamente vemos los casos en la prensa, no es un acto de violencia extrema contra una niña? Entonces, ¿qué es lo que usted está defendiendo aquí? Está defendiendo las calidades de un cigoto. A usted no le interesa la vida ni de las mujeres, ni de las adolescentes, ni de las niñas menores de 15 años. Ha venido al Canal 13, y con todo el respeto, don Gonzalo, pero realmente yo creo que la labor en este sentido que ustedes hacen es una labor retardataria. En el planeta entero estos son temas que ya se discutieron. Usted habla por favor, no se hable de interrupción del embarazo, háblese de aborto. Sí, eso tiene una denominación, se le denomina aborto, no es una palabra satánica, don Gonzalo. Esta es una discusión ya dada en el planeta, y en nuestro país hace casi 100 años, imagínese usted, está despenalizada la interrupción terapéutica del embarazo. Entonces yo creo que aquí deberíamos de tener seriedad, de tener una actitud consecuente de los derechos humanos, porque resulta que es que defendemos a algunos y cuando nos conviene. Entonces yo sí llamaría en ese sentido a don Gonzalo. Mire, Ramírez. Yo lo que le podría decir a usted, con todo respeto, es que al final y al cabo, el aborto no va a retroceder en el tiempo, el incesto o la violación. Pero lo que sí para nosotros es claro, es que las ficciones que ustedes han creado con respecto a que el cigoto no es vida y que el cigoto no es un ser humano, son ficciones que ustedes han creado. Esas ficciones nosotros no las estamos digiriendo, ni tan siquiera los médicos han dicho que el cigoto no es vida. Ustedes simplemente están creando alguna ficción para decirle a los costarricenses, mire, es tan fácil, a una niña que se le causó el grave perjuicio y el delito con respecto a ella de violarla y de ser incesto, de lo cual estamos completamente en desacuerdo y lo condenamos
de una vez y por todas, pero eso no quiere decir que el aborto la va a desembarazar y le va a quitar sus problemas psicológicos. Ya ha quedado demostrado a lo largo también ha sido una discusión que se ha sobrepasado y ha pasado lo que Costa Rica ha venido trabajando, y es que los psicólogos y expertos científicos han dicho que el abortar para una niña en estos casos es un grave perjuicio psicológico, mucho más que el que pueda tener ese niño. Eso es falso, y perdón por interrumpir aquí, eso ha sido más bien precisamente uno de los mitos que se ha venido trabajando desde organizaciones que son jerárquicas en materia de salud mental, y con gusto le puedo enviar información al respecto. Y es más, le voy a decir algo, más allá del daño que se le puede haber hecho a una niña o una adolescente o una mujer en general por el tema de la violación sexual, que le estamos condenando a una vida de recordar permanentemente esa agresión, con todo lo que eso significa. Y ahí yo no veo nunca a las personas que dicen que son pro vida tratando de apoyar emocionalmente y económicamente a esa mujer que va a tener que cargar, porque vea, es que tener un niño o una niña no es fácil, no solo en términos económicos, a nivel de energía, de tiempo, de salud, de todo. Un embarazo siempre pone de alguna forma en riesgo la vida de las mujeres, y aún así, por supuesto, las mujeres, algunas, deciden seguir adelante, y bien con eso. Y si alguna mujer estuviera en riesgo y decide seguir adelante, la Caja del Seguro Social la tiene que apoyar. Eso no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión es que se quiera obligar a todas las mujeres a mantener embarazos que están atentando su vida. Y perdón, aquí lo voy a corregir porque usted dijo algo que no es cierto. En Costa Rica se permite no solo el aborto en caso de que esté en riesgo la vida de las mujeres, sino también la salud. Y eso es algo que se sigue diciendo, solo si está al borde de la muerte se puede interrumpir. Es falso. En Costa Rica, si la salud está en riesgo, la salud, que tenemos que hablar de salud integral, que significa tanto la física como la emocional. Bueno, entonces exactamente por eso es que parece que seguimos diciendo mentiras. Los médicos y las médicas siguen sin informarse al respecto, y lo que dicen, no, es que si usted no está al borde de la muerte, entonces no le podemos interrumpir, cuando eso no es lo que dice el Código Penal. Pero además aquí yo creo que hay una cosa muy importante. Las mujeres en general deberíamos de sentirnos ofendidas de que se considere de que es que somos unos seres humanos que vamos hacia una interrupción de ese embarazo como a una fiesta. Eso no está demostrado, en primer lugar, que no es cierto que cuando se permite la interrupción se dispara el número de mujeres que acuden a los servicios médicos para eso. Eso hay datos duros. El embarazo de la maternidad en general es algo que se debe de vivir con alegría, que se debe de vivir, que debe de ser deseada, que debe de ser segura, don Gonzalo. Y lo que es un acto de violencia en este país es que a una mujer como a estas dos que nos tienen hoy en los estrados internacionales, como Ana y Aurora, se les haya obligado a tener el embarazo y el parto en las condiciones en que se les obligó. Gonzalo Ramírez. Bueno, lo que estamos es en medio de una discusión donde se tiene que ver el espíritu del legislador, donde solamente se están tomando pareceres. Cuando estamos hablando de aborto con respecto a incesto y violación, los proabortistas siempre han defendido que el aborto es algo seguro para las mujeres, y es claro que el aborto no es la solución segura, ni el desembarazo, ni el retroceder. Y lo que estamos defendiendo y vamos a defender hasta las últimas consecuencias, y esto lo dejamos claro en esta mesa, lo vamos a defender con todo en la Asamblea Legislativa, y donde tengamos que defenderlo es a la voz de esos que no tienen voz, a la que hoy anda haciendo propaganda y anda en diferentes foros como Diana Jensen, que dice que cuál feminista
¿Cuál abogada hoy estaba en las Naciones Unidas defendiéndolo a ella y los derechos de ella en el vientre de esa mujer que la quiso abortar y que ella sobrevivió a ese aborto? Hoy, con un problema de cojera, porque al fin y al cabo, la solución salina que le inyectaron a su madre, que no es su madre hoy, porque la adoptaron otra mujer, la adoptó, le dejó una cojera, pero le dejó una parálisis cerebral con problemas de una cojera. Y a esas personas, y es mentira que las organizaciones sociales que nosotros representamos no le dan atención a estas madres, porque sí tenemos casos y sí le damos atención a estas madres que han sido violadas, que han sido víctimas de un delito, pero que eso no justifica que a un ser humano que hoy no tiene voz se le pueda llevar a practicar un aborto. Y los proabortistas tampoco le han dicho a estas mujeres que son madres en este momento que ese aborto también puede acarrear consecuencias a su cuerpo, y que no es solamente vamos para que le saquen al niño que está en su vientre, sino porque nada va a pasar, sino que además puede acarrear a la salud de la mujer también cosas irreparables. Entonces no es verdad que el aborto, y los proabortistas no han dicho que el aborto no le causa a la mujer o le puede causar a la mujer daños irreparables. Muchísimas gracias. Cierre Patricia. Sí, no únicamente porque no traje, pero hay datos, don Gonzalo, de cuál es el riesgo para la vida de una mujer joven, por ejemplo, porque él comenta datos sobre los peligros que tiene el que un médico interrumpa un embarazo, el peligro que tiene la vida de una mujer joven a la hora del parto. Es decir, aquí creo yo que se trata, por lo menos desde el Frente Amplio, de la defensa de los derechos humanos y en este caso de los derechos humanos de las mujeres víctimas de un delito como es el incesto y como es la violación. Muchas gracias a nuestros invitados, a Gonzalo Ramírez, a Patricia Mora y a Larisa Arroyo desde los Estados Unidos, abogada especialista en tema de derechos humanos. Vamos con otro tema porque corre el tiempo aquí en la revista y esperamos tener este tema de nuevo. Muchísimas gracias. Así es, tenemos más información.